Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Sin duda la criatura más diversa en su manera de ser es el hombre, pues en el reino animal, sea cualquiera la especie, la homogeneidad es prácticamente general, con ligeras variaciones en el carácter de los individuos, que muchas veces obedecen a situaciones adquiridas en virtud de experiencias, como los sufrimientos que han pasado, virtud de agresiones ocasionadas precisamente por los humanos. Verbigracia, un toro de lidia que es martirizado para que desarrolle agresividad y sirva para que dé un espectáculo en las arenas de una plaza taurina, o un perro entrenado para agredir, o un gallo de pelea, o un animal de laboratorio, etcétera, etcétera. Fuera de este tipo de particularidades, los animales tienen un patrón conductual casi uniforme según su especie, pero al contrario, la especie humana contiene una muy variada clase de individuos que van de un extremo a otro en su comportamiento. ¿Por qué hay estas diferencias? Una respuesta rápida y simplista sería decir que se debe a nuestras capacidades superiores de intelecto respecto a una vaca, un caballo, un perro, etcétera. Y claro, es evidente que somos más inteligentes que estos y otros animales y que esa mayor inteligencia nos faculta a ser más diversos en nuestra conducta, teniendo en cuenta sobre todo la presencia en nosotros de valores morales y principios éticos. Pero hay mucho más que esto detrás de esta realidad. Y para ello debemos ir a la fuente del conocimiento sobre la naturaleza del hombre, que es la palabra de Dios, por ser este el manual de la creación, poseedora de las claves para acercarnos a la verdad. Recordemos que según el libro de Génesis, Dios creó al mundo en 6 días y en ese último día, el sexto, hizo al hombre. Y ahora vayamos al pasaje pertinente porque de paso analizaremos un par de cosas que a veces no son bien entendidas y es necesario aclararlas ahora. En el capítulo 1 de Génesis, versículos 27 y 28, leemos lo siguiente, abro comillas, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios con estas palabras, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla y enseñoreen sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todos los seres que habitan la tierra. Queda claro que cuando este evento sucedió, ya estaban sobre la tierra, en las aguas y en el aire los mamíferos, también los reptiles, anfibios, peces, aves, etcétera, respectivamente. Pues en Génesis 2, desde el verso 18 hasta el 23, se narra que el hombre se sentía solo porque Dios había creado para él los distintos animales a los que el propio Adán le fue permitido poner nombre. Pero volviendo al meollo del asunto, vemos que esa inteligencia superior que Dios nos ha dado al crearnos a su imagen y conforme a su semejanza, como lo declara Génesis 1, verso 26, y al habernos además hecho apenas un poco menores que los ángeles, nuestra genética fue dañada o pervertida cuando el hombre desobedeció a su creador y fruto de ello fue expulsado del jardín del Edén, conforme está narrado en Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24. Esto debe dejarnos en claro que fuera del jardín del Edén ya había un mundo que Dios había creado y que el denominado Edén habría sido una especie de embajada del cielo en la tierra, es decir, un escenario limitado, especial, donde la voluntad de Dios se cumplía a rajatabla. Pero la desobediencia de Adán y Eva dio lugar a que sean destituidos de la gloria de Dios, como está escrito en Romanos capítulo 3, verso 23, que literalmente dice, abro comillas, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, cierro comillas. La existencia de aquel mundo fuera del Edén al cual fueron a habitar esta pareja humana explicaría cómo es que Caín y con él otros más pudo encontrar esposa, procrear hijos y formar una familia. Pero la caída del hombre, es decir, el hecho de ser destituido de la gloria de Dios y ser expulsado del paraíso,
trajo consigo la mezcla de material genético entre la de Adán y Eva con el ADN de los hombres que vivían fuera del Edén, de los cuales la Biblia no da pistas sobre el tiempo de su creación. Volviendo al objetivo de esta charla, debo reiterar que al ser destituido de la gloria de Dios y mezclarse la información genética adánica con la no adánica, la humanidad se degradó, desencadenando una serie de eventos que han sido recogidos por la Biblia. Esos eventos no han sido de beneficio para la humanidad, sino todo lo contrario, pues nada ni nadie que se aleje de Dios puede ser de provecho para el hombre y la creación. Como todos conocemos, el primer hecho trágico se dio tempranamente en el propio seno familiar de Adán, cuando uno de sus hijos asesinó al otro. El fratricidio de Caín contra su hermano Abel es el principio de una tragedia que se repite siglo tras siglo de forma, al parecer, interminable. La maldad se extendió sobre la faz de la tierra a tal punto que llegó a que el propio Dios se arrepintió de haberla creado, según palabras que ahora mismo voy a compartir. En Génesis capítulo 6, desde el versículo 5 hasta el 8, leemos lo siguiente, abro comillas. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cierro comillas. No voy a narrar lo que sigue, pues el objetivo de este mensaje no es hablar sobre el diluvio, ni el arca, ni cosas relacionadas con ello, sino destacar el estado de postración espiritual en el cual la humanidad cayó tempranamente. Pero como también todos sabemos, hoy vivimos tiempos similares. Y en Mateo 24, desde el versículo 6 hasta el 12, podemos leer un poco sobre esto último. Vamos a abrir comillas nuevamente para escuchar la palabra de Dios. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cierro comillas. Lo que en este breve mensaje quiero dejar establecido es la naturaleza pecadora del hombre, adquirida luego de que fue destituido de la gloria de Dios y su corrupción paulatina a partir de su salida del Edén y su mezcla con el mundo fuera de la protección de Dios. Pero recordemos que al principio mencioné que a diferencia de los animales que tienen un patrón de conducta relativamente estandarizado, el hombre es capaz de mostrar comportamientos extremadamente diferentes uno del otro, pues en un extremo pueden estar hombres y mujeres muy benignos, pacíficos, honestos, sensibles, sinceros, de espíritu humilde y trabajadores, mientras que en el otro extremo podríamos hallar a individuos malignos, violentos, pícaros, despiadados, mentirosos, soberbios y ociosos. Y esta brecha tan amplia se debe a la presencia de esas dos esencias que habitan en nosotros. La divina, puesta por nuestro Creador al hacernos a su imagen y semejanza, la cual se mantenía pura mientras se mantenía dentro del Edén, y la sustancia contaminante que ingresó en nosotros cuando fuimos destituidos de la gloria de Dios y expulsados de su presencia. El apóstol Pablo habla de estas diferencias llamando a las unas obras de la carne
y a las otras frutos del Espíritu. Vayamos rápidamente a la epístola de Pablo a los Gálatas, y en el capítulo 5, desde el verso 16 hasta el 25, leemos lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cierro comillas. Una vez que hemos puesto en contexto las dos cosas, debemos concluir que estas dos naturalezas, que para simplificar voy a llamarlas la buena y la mala, siempre van a convivir con nosotros, es decir, dentro de nosotros. Como dijo una vez un sabio de la siguiente manera: el bien y el mal son dos lobos que conviven con nosotros. Depende a quién alimentemos diariamente para que se fortalezca el uno y se debilite el otro. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 7, desde el verso 15 hasta el 25, que voy a leer a continuación, dice lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí Pablo reconoce esta innegable realidad cuando dice: ay de mí, que el bien que quiero hacer no lo hago, mas el mal que no quiero hacer, eso hago. Es una confesión sincera que hace el apóstol y muy valiosa para nosotros para entender todo esto que estamos hablando. Ahora pregunto, ¿qué podemos hacer para alimentar al lobo bueno y debilitar al lobo malo? La Biblia nos dice en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 4, verso 7, resistid al maligno y de vosotros huirá. Y por su parte, en la Epístola a los Romanos, capítulo 12, verso 17, Pablo nos enseña: no paguéis a nadie mal por mal. Y ahora, en el verso 21, reitera y aclara: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. A diario nos encontramos en medio de situaciones en las que somos tentados a actuar de una forma que Dios no aprueba, según nuestras debilidades y nuestra concupiscencia. Porque el ADN maligno que habita en nosotros tratará de perdernos. Pero Jesús, que no nació de hombre y solo tuvo el ADN de la Virgen y el ADN divino por medio del Espíritu Santo, como es de conocimiento general, vertió su sangre limpia para que usted y yo seamos restituidos a la gloria de Dios, cumpliendo la ley expresada en Romanos capítulo 23,
que dice: la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Pues el precio del rescate lo pagó Él, y no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. Aproveche usted ahora, pues esta oferta tiene fecha de caducidad que no sabemos, pero lo que sí sabemos es que se acerca, porque allí están las señales de los últimos tiempos. Que Dios abra nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús lo pido. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.